Bueno, vamos con más cosas, vamos con más publicaciones, vamos con más protagonistas, con más escritores en este caso. Vamos a presentarles este libro que va a tener lugar también la presentación oficial esta semana y que bueno, que desde ya les invitamos a que vayan a la presentación porque como cada artista cuando presenta un disco a un escritor, pues también le gusta tener su público arropando esa presentación. La Córdoba de Iván Asán. No sé si lo he dicho bien, pero tenemos aquí a la persona idónea para que me corrija en la pronunciación de este título, Daniel Valdivieso. Daniel, muy buenas. Buenas. No sé si lo he dicho bien. Bueno, yo tampoco es que lo diga muy bien, pero... Habría que remontarse a esta época y preguntarle, ¿no? Sí. A los personajes. Bueno, personaje cordobés, cronista de la época y que te ha llamado la atención como para dedicarle no sé cuántas páginas, pero 240. 240, las tienes contadas. Sí. Para dedicarle 240 páginas, tu primer libro, tu primera publicación y bueno, algo de especial tendrá este hombre. ¿O tendría? Pues para empezar, hombre, un cronista en época andalusí ya de por sí es decir algo muy grande, porque reflejar, digamos, la época de mayor esplendor de Córdoba y un personaje de tal magnitud que ha trascendido, digamos, la historia y es un referente como es él en la filosofía occidental, pues ya de por sí eso ya sería un motivo suficiente, pero luego aparte tengo una especial implicación con él porque mi hermana me descubrió un libro que se llama El collar de la paloma, muy famoso suyo, un tratado, vamos, lo que sea, el Tratado del amor y los amantes se llama, y me llegó porque realmente es un libro muy moderno, digamos, para la época, tiene una cantidad de reflexiones que la verdad es que me llegaron y casi es un libro de cabecera para mí. Y cuando descubrí su faceta de cronista, pues ya quise, digamos, utilizarlo como personaje que narra la historia de Al-Ándalus en ese libro. Tú eres licenciado en psicología. Sí. Me imagino que al haber leído algo del personaje, pues psicológicamente también te ha atraído, ¿no?, el personaje. Sí. Era todo un personaje porque le tocó vivir, a pesar del califato, digamos, la época más grande, le tocó vivir lo peor, que fue la caída del califato, y digamos que siempre fue contracorriente, porque se encontró muchos problemas, era un hombre de ideas muy fijas, unas convicciones muy fuertes, y eso le costó el destierro de Córdoba en varias ocasiones, y digamos que esa morriña que tenía por Córdoba marcó gran parte de su personalidad y de su literatura, porque lo refleja en muchos escritos suyos. No sé si sería muy descabellado compararlo con algún otro personaje que conozcamos. Es difícil, es muy difícil. Es muy complicado, Lo dejamos aquí. Y además hablando de tanto tiempo, ¿no?, porque este hombre vivió 70 años exactamente. Sí, exacto. 994 exacto. nació y murió en el 64, pero este libro lo escribe entre el 700... Se supone que recoge la historia de Al-Ándalus desde su conquista hasta, digamos, la muerte del propio Ibn Hazm. Vamos, es a lo que he jugado con el libro. Y bueno, lo que hace es recoger como cronista toda esa época, pero luego va enhebrando su propia historia dentro de la narración de esa época. Era una época, no sé si llamarle dorada para Córdoba, ¿no?, por su población, por su extensión. Sí. Quizás yo creo que ha sido la época en la que mayor extensión había y mayor número de habitantes, ¿no?, para Córdoba, ¿no? Bueno, es un tema espinoso ese porque hay muchas hipótesis al respecto. Diversidad. Sí, pero lo que sí que es verdad que, por ejemplo, si no me equivoco, espero que me corrijan los arqueólogos si es así, las famosas obras de la Ronda Oeste han aparecido restos de lo que era arrabal, de viviendas y cementerios, lo que es, vamos, la extensión de la ciudad hacia occidente, vamos, lo que permite comparar la extensión en horizontal casi con la extensión de ahora, incluso más. Bueno, y en cuanto al número de habitantes, no sé si estamos hablando de... Yo no me voy a meter ahí Bueno, porque eso es... Yo lo que quiero es que me hables de este hombre, cómo era este hombre, qué escribía este hombre, ¿de qué? Pues es curioso porque él no es que dijera soy filósofo, en esa época no es que uno dijera soy filósofo y me dedico a esto, sino simplemente de todos sus escritos se extraen las ideas y además se dedica mucho a estudiar lo que fue la filosofía clásica.
introdujeron, aunque parezca mentira, los andalusíes fueron los que introdujeron la filosofía griega en Europa realmente. Entonces él está muy influenciado por ciertas corrientes clásicas y bueno, y a través de sus escritos se ha generado, digamos, toda una corriente alrededor de él que está considerado de hecho uno de los pilares del pensamiento occidental. ¿Tenía mucho peso sobre la sociedad este hombre? Bueno, su padre ya de por sí era visir de... Porque los cronistas me imagino que tendrían mucha relevancia, ¿no? Antes hay que tener en cuenta que no había ni internet, ni había televisión, claro. ni había medios de comunicación, Claro. Y que un cronista se dirigiese a ti o que te dijese algo, no sé si era motivo para hacerle caso, ¿no? Para tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, es que realmente lo que te comentaba antes, él le tocó una época complicada, a pesar de que su familia estaba bien colocada, porque su padre era visir de Almanzor. Él cuando ya fue adulto fue cuando tuvo que empezar estuvo vagando por distintas zonas de la península porque le tocó la guerra civil, digamos, de la caída del califato, y sí que tenía mucho peso como jurista, que era lo que normalmente daba más prestigio, jurista, escritor y digamos incluso como maestro de debate. Entonces era más ¿cómo diría yo? Un prestigio por su propio conocimiento más que por una posición política de importancia. Se ha reconocido más a posteriori incluso. Y luego, claro, si viajaba de un sitio a otro, evidentemente eso enriquece, ¿no? a las personas, ¿no? Sí. Porque se traen un poquito de aquí, otro, bueno, lo que tú quieres traerte. Sí, bueno, en su caso era forzado porque llegaba a un sitio, se encontraba un oponente, digamos, de lo que él defendía y se tenía que marchar a otro sitio. Entonces, pero sí que es verdad que marcó su vida de una manera muy determinante, ese trayecto que tuvo que hacer forzado. Es decir, que le tocó vivir en Córdoba una época muy difícil. Sí. Justo cuando murió Almanzor, el primero de sus hijos, pues más o menos supo manejar el timón, pero el segundo ya hubo problemas, hubo rebeliones y fue la famosa época en la que se sucedieron tantos califas durante pocos meses unos, otros, los reinos empezaron al andaluz a desmembrarse en lo que luego se conocieron como taifas, y digamos que en todo ese caos pues él iba donde le dejaban esconderse, digamos. Es un libro que puede leer cualquier persona, Sí. ¿Hace falta tener algunos conocimientos de aquella época? No, yo presumo que se parte de cero, al principio puede ser un poco confuso, pero enseguida se le coge el pulso y a pesar de ser, considero yo, riguroso, sí que es verdad que como está ahí en forma de narración y parte desde cero, lo puede leer cualquiera, sí. Cuéntanos algo que contaba de Córdoba. Bueno, él de Córdoba hace muchas referencias en el famoso Collar de la Paloma. Es curioso porque es un libro que, a pesar de ser un tratado que muchos consideran casi filosófico, realmente es un libro de cotilleos, porque cuenta muchas historietillas de personajes ilustres de la época que en cierto rincón de Córdoba, además da detalles muy descriptivos de ciertas zonas, pues le ocurrió esto, le ocurrió lo otro, de que tenía un amante o estaba enamorado de alguien o le dieron calabazas en no sé dónde. Entonces sí que es un libro muy entretenido por eso mismo, además de proporcionar muchísima información. El aspecto de la ciudad de Curtuba, capital de Al-Ándalus y luz de Occidente, sí. Estaba considerado Era un sobrenombre con el que se conocía Córdoba, la luz de Occidente, gracias al mecenazgo que hacían los omeyas con todos los sabios, digamos, que había pululando por el pequeño mundo de entonces, y su política era que si tú sabías algo que alguien más no sabía, podías venir a Córdoba, que te daban, digamos, un sueldo, una casa, y tu misión era trabajar sobre ello y digamos, llegar a un nuevo descubrimiento que engrandeciese más a los omeyas. Leyendo este libro vamos a entender un poquito mejor la Córdoba multicultural. Sí, esa es mi intención, porque además explica, digamos, aporto mi granito de arena a resolver la famosa polémica que hay alrededor de si realmente había convivencia pacífica o no pacífica, y creo que la misma Crónica de Andalucía explica la clave. Había un pequeño truco, que esto lo voy a desvelar del libro, que era que cuando al principio de llegar, digamos, los árabes aquí, evidentemente estaban en minoría, la mayoría de la población era cristiana, en fin. Entonces daban la opción o de convertirse al Islam
o de mantener su religión pero pagando un impuesto. Entonces ese impuesto era quizá algo más simbólico, pero evitaba que los árabes se sintieran o sintieran recelos hacia los cristianos, porque entendían que, bueno, que ellos profesaban la religión del Estado y que los demás, al no hacerlo, ya estaban, digamos, cumpliendo con sus impuestos y que por tanto no habría mayor problema. ¿Era una tierra hostil o era una época hostil la que cuenta este personaje? No, simplemente cuenta todo el desarrollo desde el nacimiento hasta, digamos, la caída de los omeyas, y hubo de todo, épocas pacíficas, incluso una guerra civil que casi desmembra lo que es todo Al-Ándalus, y curiosamente de casi la destrucción de Al-Ándalus se creó el califato. Fue cuando parecía que iba a desaparecer, empezó la época más grande, digamos, de Al-Ándalus. Bueno, si ustedes están pensando en leer, en investigar, en estudiar o por curiosidad, ¿no?, conocer esta Córdoba que todo el mundo promociona a bombo y platillo, de que somos una tierra multicultural, esto es una parte de la historia de Córdoba que nos va a ayudar a entender mejor todas esas culturas que han pasado y que hoy por hoy seguimos manteniendo, y podemos presumir de ello, ¿no?, de que hemos convivido con muchísimas culturas y todo es posible. Se va a presentar el domingo. El domingo. Además, he tenido la suerte y la sorpresa también de que antes de que se presentara ya se ha agotado la primera edición en los 2 primeros días de la Feria del Libro. Entonces ha sido algo que nos ha pillado de sorpresa a todos, y yo encantado el primero, claro. Bueno, y hemos tenido que pedir más de urgencia para el domingo. Eso es bueno, pues ahora mismo están todos los editores están a tope para que llegue el libro para esa presentación. ¿Dónde va a ser? ¿Quién puede ir? ¿A qué hora? Pues el domingo 24 a las 12 de la mañana, bueno, lo que es la carpa de presentación de la Feria del Libro, el Boulevard del Libro, y estaré junto al editor Ricardo González y al arqueólogo de la Junta de Andalucía, Alberto Montejo. Estaremos ahí explicando un poco, digamos, tanto el contexto histórico como el libro en sí, el contenido. Bueno, Daniel, me imagino que muy contento, ¿no? Tu primera publicación se ha agotado antes de presentarlo, eso es un éxito en la música, ¿no? Sí. No, yo para mí todavía no soy muy consciente, me ha pillado todo esto de sopetón, porque es que realmente todavía no lo he asimilado. Entonces, ya dentro de unos días, cuando pase toda esta vorágine, ya me sentaré y me daré cuenta de esto, y supongo que empezaré a disfrutarlo, pero ahora mismo todos son nervios. Bueno, pues esos nervios seguro que se van a transformar en algo ilusionante, ¿no?, algo muy emotivo que has escrito con todo el cariño del mundo y que bueno, que te va a dar grandes momentos como los que está ya aportando. La Córdoba de Iván Hassan, lo he dicho bien, yo es que tengo mucho cuidado. No te preocupes. Se va a presentar agotada la primera edición, habrá que esperar a la segunda edición, y bueno, aquí hemos compartido este ratito con Daniel Valdivieso Ramos, que ha venido a presentarnos este libro y que nos va a ayudar a entender esta Córdoba en la que vivimos un poquito mejor, o bueno, nos va a ayudar a entender cómo era Córdoba por aquel entonces, gracias a este cronista. Muchísimas gracias, y si quieres añadir alguna cosita más. No, nada más, simplemente que están todos invitados, por supuesto, a la presentación, y que estaré encantado de responder a todas las preguntas que tengan sobre el libro. Muy bien, bueno, pues ya saben, si han visto esta entrevista, una buena oportunidad para apuntar una preguntita que les haya generado alguna duda, y el domingo a las 12 a preguntarlo aquí al autor en directo. Vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida con más libros. Hasta ahora.